Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida, espero que estén teniendo una excelente tarde. Y bueno, pues desde la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa, a través de la jefatura del proyecto de innovación docente, les damos la más cordial bienvenida y las gracias por participar en nuestro tercer ciclo de talleres virtuales sobre innovación educativa, retos y desafíos para la implementación de recursos digitales en aulas presenciales, el cual, bueno, pues forma parte de nuestro programa de capacitación docente del trimestre 24I. A través de la jefatura del proyecto de innovación docente, les agradecemos mucho por acompañarnos la tarde del día de hoy. Agradecemos mucho la asistencia del maestro Joaquín Hernández Velázquez, quien es nuestro coordinador de innovación y que está al frente de todas nuestras actividades formativas. Nuestro tercer ciclo de talleres virtuales sobre innovación educativa está enfocado en generar este espacio académico pues, para el intercambio de experiencias y aprendizajes obtenidos sobre los distintos retos y desafíos relacionados con la aplicación de los recursos digitales destinados a respaldar la enseñanza en el ámbito de la educación superior presencial. Recordemos que la enseñanza va más allá del uso de tecnologías o de herramientas digitales y bueno, involucra muchos otros aspectos que, bueno, necesitamos revisar para mejorar nuestra práctica docente. Esperamos que este espacio sirva para compartir conocimientos y experiencias que nos permitan generar nuevos enfoques y propuestas de aplicación de las herramientas digitales en el ámbito educativo. En el taller virtual de esta tarde abordaremos el tema Framers, estrategias y herramientas para una aula híbrida. Y nuestro instructor de esta tarde es el maestro Rafael Ángeles, quien es licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco y estudia la maestría en Educación en la Universidad Latinoamericana. Colabora como asesor en la Rectoría General de la UAM, de la UAM Azcapotzalco, y cuenta con una certificación en Google en Marketing Digital y un diplomado en Social Media por CREHANA. Es creador de proyectos como One Media e IDEA, que bueno, tuve el gusto de participar en One Media, que fue un grupo, un equipo muy bonito. Entonces, bueno, pues Rafa es de nuestros colaboradores cercanos en Huamascapotzalco. Y bueno, sus ejes rectores son la educación digital, la inteligencia artificial y marketing digital, temas sobre los cuales ha impartido más de 100 cursos y diplomados. Maestro Rafael, pues muchas gracias por acompañarnos la tarde del día de hoy. Adelante con su taller. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Vero, gracias por haber colaborado con Guamedia desde antes de que Sí, tuviéramos esta oportunidad. Creo que es muy claro, enriquecedor que se haga este cruce de espacios entre unidades, porque por lo menos de excelente. nuestro lado puedo decir que ha sido bastante satisfactorio el poder colaborar contigo y con tu equipo. Ay, muy agradecida, porque bueno, sí, también por ahí hay otros lazos que nos unieron, entonces bueno, son más personales, pero bueno, un gustazo que esté aquí con nosotros. Adelante. Confirmo que el mundo es un pañuelo. Bien, ¿Verdad? bienvenidos, bienvenidas todas. Me da mucho gusto tener este taller con ustedes. Como les dijeron en la presentación, esto es a lo que me dedico, esto es lo que me apasiona. Y tanto en proyectos anteriores como en proyectos vigentes es algo que hemos estado desarrollando. Entonces, de lo que yo quiero hablarles ahora es de algunos elementos teóricos, de algunas propuestas pedagógicas y de algunas herramientas, por supuesto, que si las combinan como parte de la receta o de los ingredientes de su receta para la impartición de clase, podremos sacarle provecho a este modelo híbrido con algunas de las propuestas que les estaré haciendo, pero sobre todo atajaremos algunas o afrontaremos algunos retos del aula moderna, ¿no? Algunos retos de lo que implica darle clases a nativos digitales, ¿no? A ultranativos digitales, ¿no? Personas que no conocen otra cosa que el mundo digital y que de pronto el mundo analógico les parece un sinsentido total. Mi nombre es Rafael Ángeles, estaré aquí para ustedes. Voy a compartir ahora unas diapositivas y pues abro el espacio para que si en algún momento tienen alguna duda, les pido que me lo planteen en el chat, estaré atento. Y si se me llega a pasar alguna, en cuanto vuelva a retomar el chat, lo revisamos y si ustedes están de acuerdo, al final dejamos un espacio a micrófono abierto. Somos 33 personas, yo creo que se puede dar para el caso de que quieran plantear alguna duda o algún comentario un poquito más amplio. Entonces voy a compartir mis diapositivas. Están por acá. Permítanme un segundo. Cierro todo lo demás. Ok. Entonces les decía, el taller se llama Framers, Estrategias y Herramientas para una Aula Híbrida.
porque les quiero explicar el concepto Framers. Ya les estaré recomendando un libro con el mismo nombre para quien quiera adentrarse en este tema, porque es un concepto que creo que ataja de forma adecuada esta forma de explicar a los alumnos y a las alumnas frente a los cuales nos encontramos, pero también es un resquicio, es una herramienta de lo que pudiera ser ahora inevitable, ¿no? Que es pensar que la tecnología nos va a rebasar a todos los seres humanos y que entonces no queda más remedio que someternos a la tecnología y ver cómo dependemos 100% de la tecnología y olvidar los procesos vis a vis y olvidar los procesos analógicos, ¿no? Por eso el nombre que ahora les estaré explicando a detalle. Ya me hizo ver el favor de hacer la presentación, así que esta simplemente la dejaré ahí unos segundos. Como les dije, los proyectos pilares son Guamedia Digital e IDEA. En Guamedia Digital trabajamos una suerte de laboratorio de educación digital con un área aparte de apoyo a emprendimiento a través de herramientas digitales en el pico más alto de la pandemia, ¿no? Que luego tuvo éxito y continuó. Entonces nuestra labor era encontrar las herramientas digitales adecuadas para que la educación pudiera seguir en ese punto clave donde dijeron las universidades: cerramos hasta que esto vuelva a tener sentido o abrimos una modalidad en línea, no nada más las universidades, ¿no? Pero lo cuento desde nuestro caso, o abrimos una modalidad en línea que pueda hacernos salir adelante mientras esta crisis pasa. Bueno, ahí Guamedia Digital fue fundamental para capacitar a los profesores en lo que hoy ya es la cotidianidad, ¿no? Que es aprender a usar Zoom, aprender a usar Meet, aprender a usar la nube y otras tantas herramientas. En el caso de IDEA, que es nuestro proyecto más reciente, lo estamos enfocando hacia un laboratorio de inteligencia artificial. Entonces, este cruce de experiencias que hemos tenido, que está avalado, ¿no? Gracias al trabajo que hemos tenido, no solamente en la UAM, sino que hemos colaborado con un montón de instituciones hermanas de México y de Latinoamérica, pues demuestran que este trabajo funciona y funciona desde las dos perspectivas, ¿no? Desde esta dualidad de enseñanza-aprendizaje, funciona tanto para académicos y académicas, para las y los docentes, como para el alumnado. Entonces, creemos que a partir de este balance es que hemos ido perfilando el proyecto y es que ofrecemos, digamos, estas herramientas que nos van a servir bastante y que nos pueden permitir, déjenme conecto aquí la cámara antes de que se apague, que nos van a permitir desarrollar un modelo integral para entender algunos retos que les había planteado, ¿no? Comencemos por lo básico, por lo aburrido, siempre le digo yo cuando tenemos que conceptualizar, ¿no? ¿Qué es un aula híbrida? ¿De qué hablamos cuando hablamos de actividades que nos orienten hacia un aula híbrida? Bueno, son espacios de aprendizaje donde la tecnología se integra activamente para mejorar la experiencia educativa. Vamos a desmenuzar este concepto y ver a partir de eso de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de la impartición de clase, tenemos el modelo tradicional, conductista, puritano, por decirlo de forma provocadora, en donde tú tienes un grupo de alumnos y como profesor o profesora te vas a encargar de que a través de métodos cuantitativos ellos tengan al final del trimestre, a través de métodos repetitivos, a través de métodos completamente mecánicos, o sea, no te puedes salir del cajón, ¿no? Eso es lo que nos dice los pilares de la pedagogía conductista, obtener un resultado que va a ser cuantitativo. Esto se traduce simple y sencillamente en que el alumno repruebe o saque 10. Es el pilar de todo, ¿no? Y cuando comenzó la educación, esas eran las bases. Simplemente definir de manera cuantitativa cómo un alumno podía aprobar o reprobar una materia con esas herramientas. Luego vino el constructivismo, luego vino el humanismo, podemos poner tantos otros métodos, pero a medida que estos modelos, estos paradigmas pedagógicos avanzaron, avanzó también la dinámica en el aula. Entonces, en un principio nos encontrábamos con este espacio tradicional donde el profesor hablaba, el alumno repetía, el profesor avalaba y el alumno callaba, ¿no? 2 por 2 y todos gritábamos al unísono, 4, y 2 por 3 todos gritamos al unísono, 6. Y a través de eso generábamos ese resultado de mecánicamente obtener resultados. Con el cambio de tecnologías, con la evolución del Internet 1, 2, 3, 4 y ahora decimos hasta 5.0, también vino el uso de más herramientas digitales. Ya no nada más era sacar el libro y el cuaderno, a lo mejor podíamos pensar en un pizarrón digital, podemos pensar en un libro electrónico, podemos pensar en un audio y ahora, bueno, tenemos un sinfín de abanico, un abanico sin fin de herramientas, que ahorita estaremos hablando de ellas. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? Bueno, a que cuando hablamos de aula híbrida, también nos encontramos en un punto de la educación, de la docencia, en donde ya entendemos que no hay una sola manera de impartir una clase.
A nivel me refiero por relación alumnos, espacio, profesor. Es decir, tenemos la clase tradicional, donde en un aula física se para el profesor con un grupo de alumnos, pero tenemos también el aula digital, como lo estamos teniendo ahorita, donde cada quien está desde su casa, desde su oficina, desde el lugar en donde se encuentre, tomando esta clase, ¿no? Y entonces estamos hablando de una clase que es online, que es síncrona porque nos convoca a todos en un horario específico, en un espacio digital en específico, a conectarnos. Luego tenemos los cursos MOOC, por ejemplo, ¿no? Los cursos de educación continua que te dicen, aquí está el aula, pero conéctate a la hora que tú quieras, que es en lo que nosotros nos especializamos. Entonces, si tú tienes un chance de las 10 de la noche a medianoche, tú te conectas y al día siguiente lo puedes hacer a las 10 de la mañana y al día siguiente no haces nada y así te la vas llevando, ¿no? En medio de este mundo de posibilidades está el aula híbrida, que es de lo que hablaremos ahora, que es en un espacio físico tratar de aprovechar las herramientas digitales que nos ofrece la tecnología vigente. ¿Cómo sientas a tus alumnos frente a ti y utilizas las herramientas, ya sea en ese momento o en momentos previos a la clase, para que puedas aprovechar mucho más este espacio? O sea, este espacio físico en donde te encuentras con ellos, ¿no? Está muy relacionado también con el modelo de aula invertida, que ahorita le estaremos echando un vistazo. ¿Y qué es lo que queremos en todo momento? Y haré mucho hincapié en eso, mejorar la experiencia educativa. ¿Recuerdas que te dije, bueno, el conductismo decía que mecánicamente se tenían que repetir las cosas y aprenderlas? Bueno, con nuevos paradigmas pedagógicos como el constructivismo, como el humanismo, los teóricos dicen no. A ver, no basta con que un alumno y una alumna repita mecánicamente lo que está diciendo. Tienes que construir un ambiente para que a través de retos, para que a través de experiencias humanas, el alumno aprenda. Entonces no basta decirle 2 por 2 4, sino hay que explicarle en qué contexto puede utilizar ese 2 por 2 4 y hay que explicárselo con un ejemplo concreto en la vida cotidiana donde le sirva. Y además hay que darnos cuenta de cómo se siente el alumno frente a este reto, ¿no? Para cuando se creó el constructivismo, hablábamos de un modelo que se podía utilizar o no, es decir, tú podías llegar a un aula y a lo mejor ser conductista, constructivista, humanista o en mi caso conectivista, pero sin importar cómo fuera, el aula tenía cierto ambiente de respeto y de jerarquía hacia el profesor. ¿Por qué? Porque era el centro de conocimiento, porque era aquel que compartía la sabiduría, la información para llegar a la sabiduría, y en ese sentido había que escucharlo. Tú podías estar de acuerdo con su método, ¿no? Pero sabíamos, y además cultural y colectivamente sabíamos que el profesor, la profesora, era quien llevaba esta batuta. El tema es que en el camino nos encontramos con que se abrieron miles de redes sociales, se crearon miles de contenidos y aparecieron millones de pseudoexpertos que en el aula empezaron a decir, o más bien en redes sociales empezaron a decir, pues no, no te preocupes por esta situación. Si eres malo en la escuela, escúchame a mí. O no te preocupes por ir al médico. Yo te puedo dar una receta estrella para bajar de peso o para curar la diabetes, ¿no? Y esos expertos tenían acceso al dispositivo del usuario o de la usuaria, del alumno o de la alumna, de la misma manera que el profesor. Así como el profesor se sentaba frente a los alumnos 5, 6, 7 horas en clase, pues el alumno abría su celular y entonces dedicaba 5, 10, 15, 20 minutos, 2 horas a ver a ese contenido de estos pseudoexpertos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces esa jerarquía del profesor se perdió y se está perdiendo. Y al respecto de eso, el alumno o el usuario ya no ve al profesor como la única fuente de conocimiento. Eso también fomentado lo veremos por la crisis del título universitario, por otros tantos factores. Pero a partir de eso nos encontramos con que entonces había otras fuentes de información, otros supuestos expertos que juraban y perjuraban que te iban a dar el mismo conocimiento, las mismas herramientas para poder aprender algo. Entonces, esto que te estoy contando no es ni una perspectiva mía, ni es una situación que simplemente pasó. ¿Por qué te la planteo? Porque llegamos al punto del aula híbrida donde tenemos que entender ciertos retos. Y si no entendemos este contexto, pues entonces pensaremos a lo mejor que no tiene caso hacer estas herramientas, ¿no? Usar estas herramientas. Volviendo a lo que te decía, este proceso en donde cada vez hay más pseudoexpertos motivó a que entonces empieza la llegada del celular, porque hay cada vez más acceso a esta información, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e infinidad de redes sociales. Y además nos topamos con que los alumnos y alumnas llevan su celular, ¿no? Yo mismo lo hice en clase. Llevan su celular a clase y de pronto empezamos a ver cómo esta jerarquía que se tenía hacia el profesor se pierde, pero no nada más de una manera abstracta,
sino físicamente en la clase vemos que de pronto los alumnos se pierden en el celular, ¿no? Y que de pronto hay que instaurar a veces ciertas reglas obligatorias de no llevar el celular. Entonces vemos al celular, al celular, al celular como enemigo y de pronto se empieza a plantear que el celular es el enemigo número uno de la educación y hay que erradicarlo y separarlo del proceso educativo y los alumnos no pueden llevar su celular a la clase, ¿no? Frente a esa postura, yo soy de una idea muy distinta. Ahora, no se me ocurrió a mí, te estaré hablando de un modelo pedagógico que lo respalda, pero un día un genio del que estaremos hablando ahorita, que se llama George Siemens, dijo, no, ¿qué les parece si mejor reestructuramos este pensamiento en torno a los dispositivos e integramos esas herramientas digitales en el día a día del aula? Y no nada más pensamos que un aula híbrida es abrir la computadora y necesitar comprar 60 computadoras para que todos estén en clase abriéndola. O pensar que un aula híbrida es esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? A fuerza conectarnos en una videollamada. Entonces, en ese contexto que te estoy contando es que se da la aula híbrida y por eso es que hablamos de espacios de aprendizaje donde la tecnología se integra activamente para mejorar la experiencia educativa. Y la palabra experiencia será fundamental porque veremos que lo subjetivo, veremos que la sensación, la percepción emocional del proceso de aprendizaje llega a tener mucho mayor peso. Mientras que en otros modelos, en años atrás, hablábamos de tiene que aprender porque tiene que aprender. Ahora lo que está pasando es que a los alumnos ya no les basta eso y están muy pendientes de cómo les hace sentir ese proceso de aprendizaje a tal punto que es considerado uno de los factores de riesgo de deserción en la educación media superior y superior. Elementos tan populares como el bullying, hasta otros muchísimo más específicos como la falta de identidad. Yo no pertenezco a este grupo. O hay un choque muy fuerte cultural entre mi profesor y yo. Entonces pareciera que estamos hablando dos idiomas distintos, que ahorita veremos que sí hay ese quiebre. En ese contexto, entonces, es que estaremos hablando de aula invertida y estaremos hablando también de algunos elementos en particular. Número uno, como te dije, los dispositivos smart, ¿no? Los celulares, las tablets, las computadoras, las gafas de realidad virtual, los asistentes de inteligencia artificial, los chips, quizás estaremos hablando en unos meses, unos años, los chips instalados en el cerebro, ¿no? Que ya no son nada lejano. Eh, Les recomiendo revisar esta. Yo les estaré tirando algunos datos por si después se quieren quedar con lo que les digo. Y estaremos hablando a lo mejor de los chips de Neuralink, ¿no? Cómo los adaptamos a la clase, que mis alumnos ya vienen con un chip de Neuralink, no es nada del futuro. Estaremos hablando del mundo digital. Y entonces estaremos hablando de cómo estos elementos componen una receta en la cual nos encontramos frente a un contexto. Nos encontramos frente a un contexto específico que tenemos que atajar y tenemos que encontrarle soluciones. Cuando hablamos de dispositivos smart, te decía lo que te comenté, de celular, iPad, lentes de realidad virtual, audífonos, sencillamente, reloj smart también. Cuando hablamos del mundo digital nos referimos a todo este saco que representa la sociedad del conocimiento, que es la capacidad de los seres humanos para crear información y almacenarla. O sea, el mundo digital es enorme. Si ahorita yo buscara en mi celular un video sobre gatitos, yo encontraría millones de videos que han creado distintas personas, ¿no? Si yo ahorita mismo buscara sobre aula híbrida en internet, encontraría infinidad de información al respecto, ¿no? Entonces, ese saco de información donde nosotros subimos un post, cargamos un libro, subimos un audio de WhatsApp, se va acumulando un montón de información y a eso se le conoce como sociedad del conocimiento. Dentro de esa sociedad del conocimiento está el mundo digital, ¿no? Una de las formas de acceder es a través del celular y a través de Internet. Y estaremos hablando de ese elemento. La inteligencia artificial también, que nos está mirando de frente y nos está demostrando que puede hacer cosas muchísimo mejor que los seres humanos y en ese sentido se presenta como un reto a afrontar en la docencia, ¿no? Hace poco los invito a ver este ChatGPT, si no me equivoco es 1O, abiertamente dice la empresa, lo lanzamos para que haga las funciones de investigación y docencia, ¿no? Así lo dicen y dicen, tiene la capacidad de razonamiento de un profesor de doctorado de física. Y si fuera un alumno, quedaría en el lugar 500 de las Olimpiadas de Matemáticas en Estados Unidos, ¿no? Con esa apertura lo lanzan y dicen, vamos a darle. Dice Joel, entonces no hay diferencia entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Mira, cuando menos el referente que yo tengo, que es la Universidad de Barcelona, lo que dice es que ha ido evolucionando el concepto y a partir de eso se posiciona actualmente en sociedad del conocimiento. Se le llamaba sociedad de la información hasta antes del Internet, cuando planteábamos la creación de contenido solamente, o más bien no visualizábamos que estuviera tan democratizada, ¿no? Se le solía llamar, por ejemplo, sociedad de la información,
y hacer un pequeño escalón, dice la Universidad de Barcelona, de los intelectuales o los creadores, cuando menos, de aquel entregable llamado libro, ¿no? Entonces, el que publicaba un artículo se incorporaba dentro de la sociedad de información y había otras tantas vías de información informal, por así llamarlo. Pero con sociedad del conocimiento, sobre todo lo que busca es darle apertura y aceptación a todos los medios digitales que de manera exagerada y exacerbada crean contenido sin parar, ¿no? Y que lo van acumulando a tal punto de que es más difícil, o sea, si ya decía en los 90 es más difícil, es muy difícil consumir todo el contenido que se ha creado, pues ahora es 1.000 millones de veces más complicado alcanzar a ver todos los videos que están publicados en TikTok, ¿no? Por ejemplo. El otro elemento son los nativos y framers, que es a los usuarios a los que nos enfrentamos cuando impartimos una clase en su mayoría, ¿no? Es decir, si pensamos en educación media superior y superior, pues estaremos hablando de gente entre 15 y 25 años aproximadamente. Y a partir de eso nos encontramos entonces con gente que nació con la tecnología como el único camino para hacer las cosas, ¿no? No comprenden el mundo analógico, lo llegan a ver incluso con desdén y se lo dejan a sus padres y sus abuelos este mundo analógico en donde en lugar de poner una canción en Spotify se ponía un cassette o se ponía un disco o por ratitos un mini disc, ¿no? Este artefacto que duró muy poquito en el mercado. O un vinil que ahora está retomando su auge. Para ellos la cosa no es así, para ellos la cosa es digital. El tema es que creemos que los entendemos al decir, sí, es que a ustedes les gusta lo digital y lo analógico, no. Pero no entendemos que de la misma manera que estas informaciones que les llegan, ellos las identifican solo desde el medio digital, de la misma manera también es que crean sus lazos humanos de interacción. Y eso es lo que me parece que es uno de los grandes errores que se descarta. Es decir, los nativos digitales les interesa Internet y videojuegos y eso. Sí, hasta ahí sí. Pero entendamos que también se tienen que fomentar esas interacciones digitales humanas que podrían desembocar en empatía, en afecto o en amistad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando desarrollamos la clase, la mayoría de las veces creemos afrontar esa parte de, bueno, ¿cómo genero empatía con mis alumnos? Que a fuerza tiene que ser física, a fuerza tiene que ser un vis a vis. A mí me ha tocado infinidad de ocasiones, salones que físicamente no participan, que en la clase llego y no dicen nada, pero que venimos de un foro de Facebook donde estuvimos discutiendo 3 horas, con cientos de participaciones de toda la clase sobre su punto de vista y recomendando películas y diciendo tú estás mal y mire, profe, tengo este TikTok y yo leí este libro y me sirvió y yo leí este paper de tal universidad que me sirvió y en físico no. Entonces ahí hay un corte, ¿no? Que veo que sucede muchísimas veces en no interpretar que así como les gusta consumir contenido digital, también su lenguaje emocional, también sus interacciones humanas se trasladan a gestos digitales, ¿no? Por ahí les estaré compartiendo una lectura que publiqué en mi sitio web al respecto. Entonces, uno de los elementos fundamentales son estos nativos digitales, nuestros alumnos, alumnas para quienes preparamos la clase. Y finalmente el aula, que ahí está y sigue existiendo con algunos cambios, pero que se llena de pupitres y se llena de un pizarrón y se llena de notas y se llena del murmullo de los alumnos, ¿no? Ahí está, esa sigue sobreviviendo a la encarnizada lucha contra el mundo digital y parece que sobrevivirá muchos años más, aunque ahora tengamos estas alternativas, ¿no? E inauguramos estas aulas digitales en donde hablamos. Y a partir de eso construimos el espacio que estamos desarrollando aquí. El tema es que esa aula, ¿no? También se piensa que, bueno, si no ha cambiado en muchos lados y si no ha cambiado a lo largo de los años, entonces tiene que seguir la misma dinámica siempre, ¿no? Pues si está el aula, si están los asientos, pues tiene que darse la misma participación donde el alumno levanta la mano y el mismo tipo de exposición donde el alumno pasa al frente y el mismo tipo de examen y todo igual, ¿no? Y ahí es donde también existe otro cruce, otro choque, porque descartamos los demás elementos para incorporarlos al aula. Es como si el aula jugara un papel aparte y en realidad no se compone de todos estos elementos que les planteaba. ¿Cuáles son los retos entonces a los que nos enfrentamos? ¿Cuáles son los retos que cotidianamente en charlas, en investigaciones, en este tipo de foros coincidimos que están pasando, ¿no? Bueno, número uno, periodos de atención activa cada vez más cortos. Es difícil retener la atención de los alumnos por un periodo muy largo. La clase les parece cada vez más tediosa. Nos enfrentamos a que TikTok te resume el tema más poderoso en un minuto y que para los nativos digitales esa es la unidad de medida, ¿no? Si existe un TikTok que me explica todo en un minuto,
pues qué complejo resulta que en 500 páginas un autor pueda leerlo, ¿no? Se dice la ley de Pareto, los alumnos miden la información respecto a la ley de Pareto, que dice el 20% de algo te va a dar el 80% de los resultados de algo. O sea, para tú entender un libro solamente tienes que leer el 20% clave para entender el 80% de lo que te quiere decir, ¿no? Eso dice la ley de Pareto y ese es uno de los rangos con el que mide el nativo digital. Entonces, nos enfrentamos a periodos de atención activa cada vez más cortos. Entonces, si una clase sigue durando 60, 90 minutos, como en el caso de nuestra UAM, 90 minutos, ¿cómo retenemos la atención de los alumnos 90 minutos si su cerebro está sufriendo transformaciones cognitivas en torno a cuál es el estándar o el bit, la unidad de medida de la atención, ¿no? Si ellos en el celular a los 2 segundos ya se aburrieron, 2 segundos ya se aburrieron, pues ¿cómo competimos en el aula con eso, ¿no? Luego tenemos que el smartphone es la principal competencia de esta atención. Cualquier tiempo muerto del nativo digital se redirige al celular. Si tiene un ratito libre, al celular. Si va en el transporte, en el celular. Si se aburrió en una plática, al celular. Si no se puede dormir, al celular. Y me incluyo, ¿no? Yo también, pero bueno, los nativos. Tenemos también que los nativos digitales son muy celosos de su lenguaje. O sea, en este intento por construir un mundo digital y contrastar con los migrantes digitales, todos aquellos, o sea, migrantes digitales, es decir, todos aquellos que nacieron en el mundo analógico y de pronto vieron un boom y se tuvieron que adaptar al mundo digital porque no quedó de otra. En ese cruce de nativos con migrantes digitales, los nativos son muy celosos de su lenguaje, son muy celosos de sus gestos y tratan en todo momento de que el migrante digital no los entienda. Tratan de construir memes, de construir un sentido del humor que diste mucho del migrante digital para que no lo entienda. Entonces nos enfrentamos también con que en la forma en que nos comunicamos ya puede haber un cruce, que siempre ha sido generacional, pero que ahora tiene una fuerza y una complicación mayor porque van desarrollando su lenguaje. Y a medida que estos periodos de atención activa son más cortos, también las tendencias de las cuales se habla duran menos. Mientras una cosa era popular una semana, la siguiente ya estamos hablando de otra cosa y la siguiente de otra cosa. Entonces, adaptarse al lenguaje del nativo digital requeriría tener un montón de consumo de contenido que ellos tienen. O sea, yo siempre recomiendo, digo, hay que ver TikTok simple y sencillamente para entender el mundo del migrante, del nativo digital. Romper nuestro algoritmo, no nada más ver cosas que nos gusten, sino si algo le está pareciendo popular al nativo, veamos qué está pasando, ¿no? Porque ahí empieza también ese quiebre. Mira, ya me corrigieron acá, en Xochimilco la sesión dura 4 horas y se logra haciendo una modalidad híbrida totalmente. La otra es la participación en clase a la baja, ¿no? Cuando llegas y quieres armar un debate, un foro de participación, un contraste de ideas, para decir, bueno, no nada más voy a hablar yo como profesor, como profesora, vamos a participar, pues la participación es a la baja, ya cada vez menos personas se animan a levantar la mano y decir, yo opino esto, yo estoy en contra de esto. Pareciera que siempre es un todo ok, no hay preguntas, no pasa nada, sigamos adelante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo que nos dice la mayoría de las causas es que es bastante embarazoso, ¿no? Para los nativos digitales generar ese tipo de interacciones. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando digo retos, no quiero que pienses que estoy justificando todo esto que pasa y que digo está bien, ¿no? No está bien que los periodos de atención vayan a la baja, no está bien que normalicemos que si en 3 segundos te aburriste rompas la conversación, por supuesto que no. No está bien que el alumno no sea capaz de levantar la mano y participar y generar una conversación crítica o una opinión crítica frente a un punto de vista. Por supuesto que no está bien. No pretendo validar esto, simplemente lo planteo como algunos de los retos que tenemos que enfrentar. Y finalmente, la crisis del título universitario y la crisis del conocimiento, ¿no? Hoy en 2024, cuando yo veo que un youtuber se gana 2 o 3 millones de pesos al mes, cuando yo veo que Amazon y Google me seducen con degrees o microdegrees o bootcamps o cualquier otro nombre que se le ponga para decirme, ya no estudies la universidad, ya no estudies el bachillerato, vente conmigo, te doy una suerte de certificaciones y te prometo que con eso vas a encontrar trabajo, ¿no? O sea, cuando vemos esos enfrentamientos por demeritar el conocimiento, por demeritar la vida universitaria, la vida educativa, pues nos damos cuenta de este fenómeno, ¿no? Que acuñaron de la crisis del título universitario. Hoy en 2024, ¿para qué sirve estudiar? Y entonces ahí podríamos tener todo un debate, pero la realidad es que hay estructuras, ¿no? De ciertas empresas donde directamente le pegan al título universitario y dicen, no vale la pena, no estudies 4 años o 6 o los que te tardes mejor, toma una capacitación técnica conmigo y yo te voy a conseguir trabajo en mi misma empresa, ¿no? ¿En qué condiciones? Bueno, ya es otro tema, pero debido a esa crisis,
lo que se suele resumir en que antes te decían estudia para que encuentres un mejor trabajo, ¿no? Y que en realidad nunca fue un cupón canjeable, no es que tuvieras ya el título y te daba trabajo, pero hoy, en pleno 2024, y escuchando a los nativos digitales, se pierde muchísimo más ese sentido de lo que puede valer el título universitario en correlación a ganancias. O sea, yo me estoy yendo meramente a ganancias. Que convenzas a un adolescente a decirle estudia porque esto te puede generar una vida mejor, es debido a la crisis del título universitario muchísimo más complejo. Y considerando el panorama que te dije del mundo digital, que tú eres un creador de contenido que le empieza a ir bien por hacer promocionales y bailecitos en TikTok, pues la crisis del conocimiento también. ¿Para qué sirve aprender? ¿Para qué sirve criticar? Obvio que yo lo sé, obvio que ustedes lo saben, obvio que se fomenta en nuestros centros educativos, pero para el usuario ya no es tan comprable, ya no es tan creíble esta idea de que es importante saber, ¿no? El saber, el conocimiento, la sabiduría. Entonces, con todos estos elementos nos enfrentamos a la docencia en el aula y nos enfrentamos a generaciones con las cuales de pronto no vemos por dónde resolver estas situaciones, ¿no? Y son constantes y son cada vez más arraigadas, cada vez más remarcadas. En este sentido, bueno, la propuesta que vamos a ver ahora es para intervenir estos procesos en concreto, ¿no? Hablamos de la impartición de clase, hablamos de la docencia, pero esto puede tener varios elementos. ¿De qué hablamos en concreto? Hablamos de cómo puedes intervenir el proceso de comunicación previa a la clase. Y si no lo tienes, si no hay, pues crearlo. ¿Cómo creas un proceso de comunicación previa a la clase? Es importante considerar que no solamente la comunicación se da con el alumno cuando está en la clase. Y si tiene una duda, bueno, me va a buscar a mi cubículo y lo resolvemos. Porque ya no se da así. Y simple y sencillamente porque lo que vamos a generar es una menor participación. Entonces, una de las áreas a intervenir es la comunicación previa a la sesión, fundamental para poder optimizar el tiempo en clase, el tiempo activo en el aula. La siguiente es la participación en clase, que ahí tendríamos que definir qué es participación en clase y cómo lo podemos hacer. Las dinámicas de grupo también, cómo interactúan entre ellos, ya descartando la interacción con el profesor, cómo fomentas que interactúen entre ellos, la evaluación, por supuesto, y las tareas, ¿no? Que son los, digamos, los 5 aspectos que sobre todo en el modelo de aula híbrida se buscan trabajar y se buscan intervenir cuando se construye este modelo. Cuando hablamos de herramientas, Mm, entonces hablamos, por ahí mm. escuché un micrófono prendido. Ah, ya lo identifiqué. Cuando hablamos de herramientas, entonces se abre todo un abanico, ¿no? Yo les preguntaría si de las que ven aquí, cuáles identifican. Habrá unas que son tan obvias, otras que no. Y si les dan uso, me gustaría leerlos en el chat. Si le dan uso a algunas de estas herramientas, obviamente el correo puede ser y WhatsApp, pero sobre todo las demás. ¿Qué tanto uso le dan? Y cómo las fomentan, ¿no? Para que hagamos ahí, pasemos de la teoría a tallerear, ¿no? Eh, tenemos WhatsApp a la izquierda, que es una herramienta cotidiana y que muchas veces nos pasó sobre todo en la pandemia, que cuando hablamos de innovación, normalmente solemos caer en el juego de que innovación tiene que ser la herramienta más cara, novedosa y conflictiva que exista para que entonces hablemos de innovación, ¿no? O sea, vamos a hablar de innovación solamente cuando hablemos de un avatar en 3D, con un cara de robot que nos hable, ¿no? Eso es innovación. Todo lo demás, pues como que X lo demeritamos, ¿no? Y no, la realidad es que WhatsApp tiene muchísimas ventajas. Es un canal que el usuario va a estar viendo diario varias veces del día, número uno. Número dos, ya no es el WhatsApp de hace muchos años, ya es un WhatsApp que te permite configurar espacios de interacción con el alumno controlados. Algo que yo suelo hacer, ahorita mismo lo estoy aplicando en el curso que lanzamos de GPT, en el diplomado que comienza mañana, es que abrimos un grupo en donde solamente el profesor puede hablar. Y con encuestas y con información los vamos guiando. Sobre todo, ¿para qué nos sirve este grupo? Número uno, para notificar cuándo y dónde son las sesiones. Número dos, para hacer recordatorios semanales de dónde nos encontramos. Estamos en la semana tal, viendo el tema tal y espero de ti esto. Y a partir de eso podemos trabajar. Entonces, los grupos de WhatsApp son una gran herramienta para poder utilizar en la interacción previa. Y no hay que descartarlo y creerlo como una herramienta de que, bueno, pues eso sirve, pero para otra cosa, ¿no? O no tiene nada de innovador. Pensemos que es un canal en el cual se tiene una interacción directa con el usuario.
Y a partir de esa interacción directa con el usuario, podemos notificarle situaciones para que nos encontremos en clase en el mejor punto. O sea, para que evitemos descartar ese sentido de confusión del alumno de que no sabe ni... Entra a la clase porque sabe que tiene la responsabilidad de la clase, pero a lo mejor no está muy seguro de en qué tema se quedó. Y si faltó 2 días y le dio pena decirte y los demás compañeros no le supieron explicar o no tenía compañeros con los cuales platicar, en todo momento lo ubicas. Es una suerte de brújula. Lo que nosotros acostumbramos a hacer es decirle, bienvenidos a la semana tal. Hoy vamos, esta semana vamos a ver estos temas, tenemos estas sesiones y esperamos de ti esto. Recuerda que la evaluación consiste en esto y nos vemos en la clase. Entonces, ese pequeño recordatorio que parece un puntito menor, en primera es un mensaje digital en lugar de un analógico. O sea, en lugar de esperarte a que estés en la clase, a lo mejor 5 o 10 minutos que le vas a recortar a tu clase, lo que puedes fomentar es avisarles y que en todo momento. Y eso se envía el lunes, y si la clase es el miércoles por la mañana se le vuelve a recordar al usuario dónde está y lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces otra vez, hoy tenemos nuestra clase, aquí está el link de acceso o es en el salón tal, nos vemos por acá y listo. Entonces ahí mantienes una comunicación interactiva que les sirve sobre todo como método de notificaciones. Acuérdense que el anzuelo número 1 es la notificación. Ese tin que tenemos en el celular es lo que nos hace voltear. Si tú puedes fomentar que esas notificaciones tengan que ver con tu clase, hazlo. Y los de WhatsApp en todo momento le van a estar llegando, entonces fomentas que te voltee a ver. Por lo tanto, no hay pretexto. Pero además, si no te viera y dice, ya entré a la clase y me quiero poner al tanto, ahí mismo abre su celular y va a tener guardados los mensajes. Entonces va a poder contextualizarse en menos de 5 minutos con leer tus mensajes sin ningún problema. Porque muchas veces pasan eso, las interacciones ciegas, ¿no? Interacciones ciegas es cuando un usuario ve tu contenido pero no te enteras que lo vio porque no te comentó, no te reaccionó. O sea, ahorita en este mismo momento alguien se mete a mi sitio, rafaelangeles.com, lo revisa, le gusta, descarga un artículo, descarga mi libro, pero yo no me enteré. Con los alumnos pasa un montón de veces esa situación. O sea, nos encontramos frente a usuarios que no van a responder o no se van a atrever. Repito, no está bien, yo no estoy justificando eso, pero sucede. Entonces, si sucede, podemos fomentar una comunicación previa. Entonces, siempre lo que yo acostumbro a hacer es se envía un correo y se envían los mensajes de WhatsApp. Y a partir de eso, el acompañamiento es doble. Por lo tanto, la notificación en su celular va a ser doble. Luego tenemos el Classroom, ¿no? En el caso de Google, que puede ser una de las herramientas. En este caso puede ser Classroom, puede ser Chamilo, puede ser Moodle, puede ser un repositorio sencillamente en Drive. Pero es ese espacio digital en donde vamos a interactuar con los usuarios. Ahí la idea, la recomendación es que interactuemos con otras herramientas digitales de creación de contenido para que el repositorio no sea plana y llanamente texto. Cuando tú presentas el tema ya pusiste texto. Cuando pones la introducción ya pusiste texto. Cuando pones el desarrollo del tema pusiste texto. Los invitas a ver una lectura, texto. Entonces, si tenemos un abanico de opciones, son texto, imagen, video o una combinación de ellas en distintos elementos, ¿por qué no utilizarlas para explicar el mismo tema? En resumen, tú puedes generar que la introducción al tema sea un audio, por ejemplo, con Eleven Labs, y ahorita lo veremos, ¿no? Tú puedes generar que la plantilla de inicio se haya generado con Canva, entonces que en lugar de decir simplemente tema 1, pongas un pequeño icono con una barrita de color que diga bienvenido al tema 1, fecha tal. Y así entonces transformar un repositorio, transformar un espacio digital con el resto de herramientas a simplemente tener un repositorio, porque si no sucede lo mismo. Repito, no es que esté bien, pero el usuario se pierde en este espacio digital porque le parece un elemento plano, ¿no? Un elemento sencillo en donde no queda muy clara la ruta y de repente cierra nuestro Classroom, se mete a Facebook y en Facebook todo está clarito. Y en TikTok todo está clarito, ¿no? Y en todo momento le dice, aquí está, y tú te encuentras aquí, quieres comentar. Que entonces, si estamos compitiendo con grandes desarrolladores que retienen la atención de los alumnos de esta manera para su contenido, la idea es que los espacios digitales ya cumplan ciertos requerimientos para que a partir de eso podamos identificar cuáles son los elementos de carga visual que pueden retener y sobre todo hacerle más digerible el contenido al usuario para evitar confusión, ¿no? Tenemos Spotify, la creación de podcasts es fundamental como una de las herramientas de la docencia, ya sea como complemento, ya sea como desarrollo en sí mismo de la clase o ya sea como un método incluso de participación de los alumnos, ¿no? O sea, o fomentarlos a que participen en un podcast, o ya hacer un podcast es gratuito y con el propio celular sin que te compres un micrófono ni nada, lo puedes hacer.
pero fomentas esa participación y se utiliza el canal de audio que ya de entrada no evoca a un sentido, sino al otro, que ese pequeño detalle es fundamental. O sea, cómo utilizamos el resto de los sentidos. Si solamente lee, estamos desperdiciando otras líneas. Y en ese sentido, el podcast ha crecido bastante. Se ha fomentado también su participación como creadores de contenido en el podcast de un montón de herramientas, de tal manera que tú creas tu cuenta gratuita y ya te hizo tu podcast. Y si se escuchaba un poco de ruido en tu cuarto, lo pasas con la herramienta de Spotify for Podcasters y te da tu podcast. Y si no te bastó con esa, te vas a Adobe Podcast y te edita tu audio como si fuera un estudio profesional. Entonces, vamos, si te fijas, conectando. Puede ser que el proceso previo de comunicación lo tengas en WhatsApp y que en la clase les digas, vamos a escuchar un podcast de 10 minutos que les va a explicar esto, ¿no? O lo pueden escuchar y llegamos acá y lo comentamos. O lo pueden escuchar este episodio y me van a dar su opinión en Facebook, en WhatsApp, en el grupo, ¿no? Y entonces abres la participación para que den su opinión. Tenemos también Canva, que para mí es el elemento fundamental hoy, casi para cualquier cosa que vayas a hacer, porque es tener un diseñador 24/7 disponible para ti dándote ideas. Esta frase de que del amor nace la vista, con la llegada de las redes sociales aumentó su importancia. Y en ese sentido, Canva es una herramienta que te permite diseñar un montón de cosas. Ahorita les estaré diciendo algunos usos que le doy, pero puedes hacer videos, puedes hacer imágenes, puedes hacer el cartel de tu proyecto, puedes hacer una infografía, puedes hacer una animación, puedes hacer un avatar de ti mismo, puedes hacer un montón de cosas. Tenemos luego Facebook que, aunque ha ido a la baja porque así como les dije que los nativos digitales usan solo ciertas herramientas, Facebook ha ido a la baja y se considera una de las herramientas usadas más por migrantes digitales que por nativos digitales, pero al final está allí y dependiendo del público al que te dirijas, nosotros acostumbrábamos a hacer grupos de Facebook, ¿no? Y entonces el repositorio de la clase, sobre todo esto lo hicimos en la pandemia, hemos ido a la baja, la hemos dejado de utilizar, pero dentro del grupo de Facebook se hacía la clase y entonces diseñabas un grupo, le ponías acceso restringido para que solo entraran tus alumnos y ahí empezaba la dinámica y ahí creabas foros. Y a partir de esos foros podías comprobar, y lo hemos podido comprobar, cómo los usuarios participan muchísimo más. Porque es un foro de Facebook, les parece muchísimo más amigable que les estés preguntando algo a través de un foro de Facebook que un foro de Moodle, que ahí como que nos cuesta trabajo entrar y luego que añadir tópico y pero que réplica y esto. Entonces en Facebook hicimos muchos experimentos así y también comprobamos que a través de estos grupos nos pasó con un diplomado que hicimos con la SECTEC, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, que se creó una comunidad entre ellos. O sea, nosotros la dinámica era, teníamos clase ahora, supongamos, y en lo que se tardaba en cargar el video, pues lo subíamos, ¿no? Y mucha gente decía, no, pues no anoto la tarea, mejor cuando esté la grabación, copio la diapositiva y ahí me lo está explicando, ¿no? Recorto ese pedacito de video. ¿Qué pasaba? Que muchas veces por alguna situación técnica no podíamos cargar la sesión a la hora o a las 2 horas de haber sucedido. Y entre ellos, aprovechando el grupo de Facebook, alguien publicaba, oigan, alguien anotó la tarea y alguien más le pasaba los apuntes, ¿no? Y otro más le decía, mira, dejaron la tarea sobre esto y yo ya encontré un video en YouTube al respecto. O sea, se creaba una comunidad ajena al instructor, ajena a la coordinación para el caso del diplomado, pero que funcionaba perfectamente y que cumplía todos los objetivos del programa que teníamos, que era la participación, que era la creación de foros, que era el cumplimiento de las actividades en tiempo y forma, que era la constitución de un repositorio, ¿no? Que además ellos lo Fui a complementaron recoger con más información. pero está aburrido. Ahí está. Y a partir de eso, entonces se conformaba este espacio. Entonces Facebook, aunque va a la baja, lo recomiendo también, es un espacio que dependiendo de a quién le impartas la clase, puedes utilizar. Luego viene TikTok, que es la joya para mí de la corona, que es videos creados por expertos, así como hay mucha gente que no lo sabe utilizar, hay un montón de gente que le ha entrado, grandes expertos, grandes científicos que le han entrado al tema. Y en ese sentido, puedes utilizar TikTok como parte de un repositorio. ¿Cómo lo haremos? Bueno, te lo explicaré con el modelo pedagógico, pero es increíble que en un video de 1, 2, 3 minutos puedas encontrar a un autor que en otra geografía, en otro lado del planeta, se le ocurrió explicar un tema que dentro de tu clase se complicaba. Entonces, utilizando el buscador de TikTok correctamente, puedes encontrar ese video y añadirlo a tu repositorio. Si le quieres entrar a crear contenido, bueno, eso sería muchísimo mejor, pero a partir de eso es que
está la recomendación de que, bueno, si no quieres crear el contenido, que lo ideal es que sí, puedes encontrar a tantos otros. Y finalmente están dos herramientas de inteligencia artificial. Una es ChatGPT, que repito, acaba de sacar su versión 1.0, es como la más útil y la que abiertamente dice esto es para la docencia y para la investigación. Y tiene mayor fuerza, es la más fuerte de todas las de GPT. Y a partir de eso el proceso de razonamiento es distinto. Y luego está Eigen, que construye avatares. Tú puedes generar un modelo 3D de los plantillas que ya existen ahí o de ti mismo y generar un video de alguien explicando. O sea, esta misma clase yo la podría estar dando con Eigen, le doy todo el guión y les estaría dando la clase aquí y yo no estaría, yo nada más me conecto al final para las dudas, ¿no? Con todos estos elementos, en realidad lo que buscamos es construir un modelo conectivista en el aula. No sé si hayan escuchado hablar del conectivismo, pero a grandes rasgos es un modelo pedagógico que plantea que el profesor forma parte de un sistema de nodos que no puede evitar y que no puede replicar. O sea, es imposible que tú tengas presencia con éxito en todos los canales, que tú seas el mejor TikToker, el mejor diseñador en Canva, el mejor podcaster en Spotify, el mejor avatar. Es imposible que lo seas. Como no es así y como no puedes tener esa presencia en todos lados, es importante que tomes todos estos nodos y los orquestes para presentárselos al alumno, sobre todo dice el conectivismo, como una guía en la cual vayas colaborando y le digas, este sí, este no. Este video de YouTube te lo recomiendo. Está bien que quieras abrir Spotify, pero este es el podcast adecuado. Está bien que quieras abrir TikTok, pero yo te recomiendo que hagas esto. Y con las otras herramientas, con el resto de la creación de creación de contenido, es cómo transformas lo que te decía al principio, el proceso mecánico de aprendizaje en una experiencia. ¿Cómo haces que no nada más sea un texto ahí en tu aula virtual que esté plano, que se esté leyendo simplemente, y utilizas distintos elementos de tu contenido multimedia para desarrollar esas herramientas? Entonces, en ese sentido, el conectivismo lo que plantea dentro del aula híbrida es, número uno, no pretendas que todas las herramientas sucedan en el aula. Desarrolla tiempos y espacios en los días o en el tiempo anterior a que sea tu clase para generar esa interacción. Para que cuando llegues a tu clase, número uno, tengas un mejor ambiente de interacción, o sea, se haya generado esa distensión de no hablar, de no comentar, de no interactuar en los espacios digitales, de tal forma que en lo presencial ya tendrás una previa colaboración con los alumnos, lo cual puede fomentar que participen muchísimo más. Dos, la clase no solamente la puedes dar tú, o sea, puedes utilizar un podcast, puedes utilizar un avatar en 3D, puedes utilizar un TikTok, puedes utilizar ChatGPT para generar dinámicas de interacción. Entonces, si tú tenías preparado una clase de 90 minutos, ¿qué tal si en medio de eso creas dinámicas de interacción con el resto de las herramientas para fomentar esa participación? ¿No? Y tres, el contenido multimedia es fundamental para el desarrollo de una clase. Ya no podemos ser orales 100%. Ya no podríamos sostener 10, 15 sesiones que tuviéramos en donde simplemente yo estuviera hablando, hablando, hablando y hablando. Es imposible sostenerlo por todas las razones que te mencioné. Entonces, desarrolla el contenido multimedia necesario. Puede ser audio, puede ser el propio texto, pero con un mejor diseño, puede ser una imagen, puede ser una infografía, puede ser un video, puede ser un avatar en 3D. Desarrolla contenido multimedia para intervenir los distintos procesos en donde tú estés participando y genera a partir de eso esas herramientas para fomentar de nuevo la interacción con el usuario, ¿no? El conectivismo dice, suceden un montón de interacciones digitales que pueden ser invisibles para el espacio físico. Este modelo pedagógico lo creó George Siemens y es la persona que lanza el primer curso de educación continua en el mundo. O sea, lanza un curso que cumple con todas las bases de lo que hoy conocemos como el modelo de educación continua de los MOOC, los cursos masivos, gratuitos, online, ¿no? Se conectan 10,000 personas, ya está todo el contenido diseñado en el aula y a partir de eso tú lo tomas cuando tú quieras. Entonces lo que dice es, para la parte previa de la clase, establece canales de comunicación. Si lo quieres hacer por WhatsApp, si lo quieres hacer por correo, está bien, pero busca que sea algo más, ¿no? Yo te propongo que sea WhatsApp, que sea incluso el propio grupo que puedes establecer en Facebook, si lo quieres hacer así, o si va a ser dentro de tu repositorio, dentro de tu Classroom, que no sea simplemente texto, ¿no? Que le pueda llegar una notificación. Recuerda que en todo momento buscamos que al usuario le llegue una notificación. Luego, cuando esté sucediendo la clase, fomenta el uso de otras herramientas. Y tres,
para considerar los mecanismos de evaluación, provoca que estos impliquen estas herramientas. Si vas a generar una presentación como alumno, utiliza alguna de estas herramientas, ¿no? Provoca que generen estas herramientas. O que uno de los elementos para presentar sea que me hagas un episodio de un podcast. Esa va a ser tu presentación. Genera un episodio de podcast, grábalo con la mejor calidad y ese va a ser uno de los mecanismos de evaluación. Entonces, estas herramientas se pueden utilizar en clase o post para interactuar y generar lo que te decía al principio, ¿no? Mejorar una experiencia de mejor manera. Mira, este es uno de los ejemplos, no sé, me gustaría saber ahí en el chat qué tanto hayan interactuado con la creación de avatares. Ahorita se los estaré compartiendo aquí como lo hice en la diapositiva, no se ve, pero ahorita se los voy a compartir en video. Pero este tipo de avatares, que es una persona que realmente no existe, es una plantilla hecha de varios gestos de otras personas, se puede convertir en tu asistente virtual en toda la clase. Y entonces desde la clase uno les dices, bueno, aquí está Rafael Ángeles y les presento a mi asistente virtual. Y él los va a estar acompañando en todos los espacios digitales en los que estemos. Entonces, ¿qué pasa? Que si el alumno tiene una duda y te manda un mensaje, la lista de los recursos, sí, de hecho ahorita los estaremos viendo, pero se las pongo por acá, mire. Tenemos Eigen, tenemos Eleven Labs, tenemos Spotify for Podcasters, tenemos, ¿qué otro me falta? ChatGPT, tenemos obviamente TikTok, tenemos Canva, tenemos Classroom, tenemos obviamente WhatsApp, esa ya estaba. Y me parece que son todas. Entonces ahí se las dejo. Las que más les recomiendo explorar para que vayan más allá de lo cotidiano son Eigen e Eleven Labs. Ahorita les estaré mostrando algunos de los ejercicios que yo hice con esas herramientas para que puedan ver cómo acceder y los precios y todo ese tipo de situaciones. Yo tengo clonada mi voz en Eleven Labs, por ejemplo, que es lo que veremos ahorita. Entonces, cuando yo quiero dar una entrada para un aula virtual, yo le doy el guión, me genera el audio y lo subo a mi Classroom o a mi Moodle. Y entonces, en lugar de ponerles bienvenidos a la clase tal, donde ustedes van a hablar de esto y ponerle un texto de este tamaño, les pongo un audio de 1 minuto de una voz que no grabé yo, que es mi voz clonada, y a partir de eso esa es la introducción. Y de repente en algunos pedazos les pongo, bueno, vamos a hacer un ejercicio y aquí está el asistente virtual. Y lo mismo, les doy el guión y el asistente virtual construye esa dinámica para mí, ¿no? Y entonces el usuario ingresa y descansa tantito de mi rostro, ¿no? Y entonces ve la inteligencia artificial que se ve rara, pero el propósito es eso, que se vea rara. Ahorita verán cómo mueve la boca, parece que no coordina tan bien. Pero el hecho de crear un avatar es eso, ese es el elemento, ¿no? Transformar la estrategia. ¿Cómo es posible que este rostro me está hablando y me está dando las indicaciones en el aula o hasta como mensaje de WhatsApp lo puedes mandar? Entonces voy a quitar tantito la pantalla para poder abrir las herramientas que les dije y que a partir de eso podamos trabajarlo. Permítanme. ¿Dónde está? Aquí. Ah, pero no optimicé. Un segundo. Para que lo puedan escuchar también. Este es algo muy sencillo que yo hice en Canva para este. Hola. ¿Cómo te la estás pasando en este taller? Soy el asistente virtual de Rafa. Es un gusto compartir contigo este espacio. Y es muy sencillito, lo hice en Canva, aquí del lado izquierdo. Ahora se los enseño. Esta herramienta que se llama DID. Son presentadores de, de diapositivas, ¿no? Y entonces yo selecciono alguna de las plantillas, te digo aquí ya hay varios rostros, pudiera subir la mía también en caso de que quiera hacer mi propio avatar, la selecciono a ella, por ejemplo, y la selecciono a ella, le pongo el color de fondo que yo quiera que participe y le pongo un texto, ¿no? Bienvenido al aula virtual de Economía 3. Y aquí puedes poner tanto texto como tú quieras. Yo lo voy a dejar allí. Le pongo en qué idioma estamos hablando. Español de México. Y selecciono una voz, que puede ser voz de hombre o de mujer. Yo quiero que sea Beatriz, por ejemplo. Le puedo poner algún nombre al video. Escucho cómo va a quedar. Bienvenido al aula virtual de Economía 3. Si no me gusta la voz, puedo elegir otra. Bienvenido al aula virtual de Economía 3. Y genero. Este es sencillísimo. Ahorita veremos cómo con Eigen se puede hacer muchísimo más elaborado. Esta como es una de las versiones, o sea, Canva es de paga,
pero como es una de las versiones gratuitas dentro de Canva, se puede utilizar. Que si solo está disponible en Canva Pro, ahorita te respondo eso. Deja que termine de cargar y te enseño esta parte. Vamos a esperar a que lo dé para poder abrir el menú y ver. Sí, Canva para educación automáticamente es Pro. Si ustedes consiguen la licencia, automáticamente es Pro. Veamos. Mientras carga les muestro. Canva, les decía, es como tener un diseñador 24/7, pero además, a mí la maravilla que me encanta es que nunca dejan de hacer colaboraciones. Entonces, dentro de Canva te vas a encontrar un montón de herramientas que te sirven para crear otro tipo de contenido. Entonces, aquí al lado ahorita veremos un montón de herramientas que nos pueden servir. Puedes generar un QR, puedes hacer un emoji de tu propia cara, puedes generar tu voz con inteligencia artificial. Te hablé de Eigen. Eigen está incorporada dentro de Canva. Puedes generar imágenes con Dalí. O sea, tiene un abanico de herramientas para que tú creas unas diapositivas en 15 minutos de la mejor calidad. Si tú quieres preparar una clase, la puedes generar de la mejor calidad y a partir de eso puedes trabajar con esto. Miren, se está tardando, como tengo el Zoom abierto y las otras herramientas, se está tardando un montón, pero te va a generar un video como este que te estoy mostrando acá, este azulito que yo hice. Entonces, ¿yo qué hice? Generé este video, simplemente lo coloqué en una diapositiva, le doy play. A ver, Bienvenido al aula virtual de Economía 3. ya lo generó y me lo dio ahí. Entonces yo lo puedo colocar donde yo quiera. Incluso lo puedo acomodar y pueden estar acá los dos. O lo puedo descargar, esta sola diapositiva, como un video y lo mando como mi mensaje de bienvenida de WhatsApp, ¿no? Toda la clase le digo, bienvenidos, ahí está el asistente virtual. Que puede parecer un juego, pero es precisamente el objetivo, jugar con los alumnos. O sea, establecerle la dinámica de está un asistente virtual con IA. Por supuesto que no existe, por supuesto que es un rostro que no van a ver en clase, pero que fomenta ese juego. Hay que ludificar, hay que relajar esa tensión que puede existir entre los usuarios para fomentar la comunicación. Como te dije, hay más herramientas aquí al lado en Canva. Está, vamos a ver, esta me gusta un montón, donde si tú tienes una imagen pixeleada, la puedes subir y mejora la calidad para que lo coloques. Si quieres colocar algún logo, si quieres poner un QR, por ejemplo, que tenga forma, no sé, rafaelangeles.com y que tenga un pizarrón, ¿no? Y lo puedes utilizar. Respecto a si es gratuito, te comento, todas las herramientas, todas, tienen una versión gratuita. O sea, si tú no quieres generar la versión de paga y quieres, por ejemplo, generar un avatar, te va a decir, te doy un crédito o te doy 3 créditos. Y entonces te sirve para generar ese video sin que pagues. La mayoría con la versión de paga lo que te dan es la posibilidad de utilizar todas las herramientas. Mira, aquí es utilizar un QR, lo colocas allí y listo. Accede y este es el inicio de la clase y te lo presento. Tienes también la capacidad. ¿Qué otro tenemos acá? Te digo, puedes generar un emoji. Esta de Eigen, que ahorita estaremos viendo a detalle, con la capacidad de hacer un avatar, pero ya personalizado. Y a partir de eso que lo puedas desarrollar, pues es como la que te dije, pero más especializado. El avatar más mueve la boca mejor, lo puedes incorporar para una presentación incluso así en circulito. Y esta es una herramienta muy buena porque si la consigues por separado te cuesta 1,700 pesos mensuales. Entonces, que el hecho de que tú puedas crear un avatar aquí, aunque sea solo uno, pues te está ahorrando 1,700 pesos mensuales. Dice, ¿se puede crear más de un avatar para crear una conversación? Sí, que hablen entre ellos solamente en la versión de 1,700 pesos que veremos acá de Eigen. Pero sí puedes construir, a uno le dices una cosa y a otro le dices otra y poder juntarlos. Pero digamos que interactúen como si fuera una conversación, eso es lo que no se puede. Tenemos a Dalí, por ejemplo, aquí mismo, si quieres hacer una representación de un árbol, pues simplemente generas la imagen y ahí lo tienes y lo puedes incorporar a tu diapositiva. Entonces, Canva a mí se me hace la más completa porque puedes generar una diapositiva, una infografía, el cartel de tu curso, un mapa conceptual, lo que sea, con un montón de herramientas que ya están integradas dentro. Si quieres una imagen de un árbol, mira aquí listo, ya la tenemos y la acabamos de hacer con inteligencia artificial y la podemos colocar donde queramos y completamente gratuito. La otra que te mencioné, que se llama Eleven Labs, es una herramienta de creación de voz, convierte texto a voz y te da un montón de plantillas que puedes utilizar, pero yo en particular lo que hice fue replicar mi propia voz, o sea, la tengo aquí, mira. Whatever happens, take responsibility. Ahí me da el ejemplo en inglés, pero yo la puedo utilizar, la seleccionamos y yo les puedo poner lo mismo, ¿no? Hola.
Bienvenido al aula virtual del taller de aula híbrida. Entonces ahí ya lo tengo. ¿Y dónde está? Déjame cerrar el chat. Un segundo. Ahí está. Y entonces le pongo generar. Ah, bueno, ya me hizo quedar mal porque me la puse en otro. Algo me equivoqué. Déjenme revisar aquí en la configuración que hice mal. 11 menos variabilidad. 11 multilingual. Aquí tengo que hacer como una configuración donde le pongo qué tan estable o inestable es decir, qué tanto quiero que se apegue al texto o que cambie el estilo. Y aquí en exageración es qué tanto quiero que diga hola o que lo diga con menos euforia, ¿no? Hola, bienvenidos al aula. Y aquí en similar, bueno, qué tanto quiero que se parezca a los ejemplos que yo le di. Déjenme revisar por qué no generó el texto que yo le pedí. A ver, lo voy a borrar de nuevo. Bienvenidos al aula virtual de el taller de educación. Veamos qué falló. Otra vez lo generamos. Bienvenidos al aula virtual de el taller de educación. ¿Vieron? Ahora sí me lo dio y lo puedes utilizar con tu misma voz. Entonces tú le puedes poner aquí todo el guión que te dé la presentación para tu aula virtual. O si te quieres comunicar en el caso que te decía del grupo de WhatsApp para avisarles que hay una clase, puedes generar esta dinámica en donde tú les envíes un audio y les expliques con la voz clonada. O a partir de ejercicios lúdicos, por ejemplo, puedes clonar la voz de un gran orador o de un gran académico y generar una dinámica en la clase en donde les digas, hoy vamos a platicar con el autor del libro tal y les voy a presentar la plática que tuvimos, ¿no? Hola, y que lo salude de manera personalizada. Esa ludificación, ese pequeño juego se puede conseguir con esta herramienta. Como te dije, tiene voces ya precargadas, pero además tú puedes generar la carga de un audio. La idea es que tú le des aquí el audio lo más limpio, miren aquí del lado izquierdo, para que selecciones Voice Changer, y a partir de eso seleccionas tu voz, que la idea es que la grabes lo más limpio posible y puedes generar la clonación de una voz. El asistente virtual, este abstracto, este personaje ficticio, también lo puedes generar solo en audio. A lo mejor no tienes que generar solamente un super avatar y pagar la otra herramienta, sino simplemente en audio y se puede comunicar todo el tiempo en audio como se comunica con nosotros Alexa y Siri y ya nos generan una interacción bastante atractiva, ¿no? Te quiero mostrar finalmente la herramienta Eigen, que a partir de esto, este es un video que hice, te quiero mostrar la diferencia con el otro que veías gratuito, mira cómo mueve la boca, la gesticulación que tiene. Este lo hicimos para invitarlos a un evento que tuvimos de un laboratorio que estábamos haciendo, mira. Inteligencia artificial y educación son dos temas que están más vinculados de lo que parecen. Soy Dalia, un avatar de IA. Y quiero invitarte al primer workshop con textos virtuales de aprendizaje. De Proyecto Convida y la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llevará a cabo de forma híbrida este 12 y 13 de marzo. Registra tu propuesta antes del 15 de febrero en www.convidaone.com/workshop y participa en temas como IA, filosofía de la imagen o cognición artificial. O regístrate como asistente para acudir al evento y formar parte de las presentaciones y los talleres. Ahora, este video en realidad no lo utilizamos completo, sino que ya con edición tenía un pedacito de ella hablando, un pedacito de la invitación, un pedacito de otras actividades que habíamos tenido en el laboratorio, se le añadió el cartel, pero fue la materia prima para poder generar un video, porque estábamos en ese momento como diciendo, bueno, ¿y quién puede participar? A ver, ¿quién quiere dar la cara? Y les dije, mejor hagamos un avatar. Y este me salió gratuito porque Eigen, aunque es de las herramientas más caras, te da un crédito para que tú puedas hacer un video. Entonces, si tú quieres comunicar, por ejemplo, la invitación a este mismo taller, la pudiéramos haber hecho esto. Entonces, ya te expliqué estas herramientas, ahora vamos a ver paso a paso qué usos les podemos dar y cómo nos registramos y cómo las utilizamos. ¿Ok? Vamos a empezar con Eleven Labs. Eleven Labs, te paso la página en donde te puedas, en donde puedas ingresar, la puedas utilizar. Vamos a abrir la ventana privada. Y nos metemos a Eleven Labs. Nos va a aparecer de esta manera. ¿Okay? Y lo que tenemos que hacer en este caso es probar gratis. Aquí arriba a la derecha le damos probar gratis a este botón en negro. Vamos a tener que poner algunos datos, ya sea que pongas tu correo aquí con tu contraseña o si tu correo es de Google, simplemente le das clic al botón de crear tu cuenta con Google, inicias tu sesión con Google como se acostumbra a hacer
y a partir de eso vas a poder ingresar. La otra es que si tu correo no es de Google, pongas aquí abajo tu correo y tu contraseña, aceptas aquí y le das enviar. Te va a llegar un correo de confirmación al cual le tienes que dar clic a un link para confirmar que no eres un robot, para confirmar que no estás clonando la cuenta y listo, ya te vas a encontrar en este escenario en el que yo me encontraba hace rato. Vamos a darle clic aquí. Te va a aparecer así como lo estás viendo en mi pantalla. También está otra opción que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero crear una cuenta. Entonces yo lo único que quiero es crear un audio. Bueno, pues entonces te metes de nuevo a Eleven Labs. Te paso este link aquí. Y sin hacer nada, sin mover nada, empiezas a escribir aquí. Si te fijas, yo no me metí a ningún lado, simplemente le vas a dar clic al mismo link que yo le di. No creas sesión, no necesitas mandarle ningún dato, te va a aparecer este menú. Deslizas tantito abajo y ya puedes crear tu audio. Hola, soy Rafael Ángeles y bienvenido a mi taller. Vas a seleccionar aquí abajo el idioma, español, y a lo mejor le vas a dar un indicio de para qué lo quieres usar. Cuenta una historia, pone en marcha un podcast, grabar una voz en off. Hola, Te puede dar... ¿sabías que en una sala de solo 23 personas hay un 50% de probabilidad de que dos de ellas compartan el mismo cumpleaños? ¡Qué verdad! Si te fijas, ya me dio una historia, o sea, ya empezó a ser como la idea de lo que se podía escribir. Podemos regresar al texto o podemos dejar el que nos dijo y puedes seleccionar la voz. Aquí abajito del idioma dice Brian y puedes seleccionar la voz y te vas a dar cuenta que hay un montón. Entonces la puedes seleccionar, pones Jessica y pones el mismo mensaje. Hola, bienvenido a mi taller de educación híbrida. Hola, bienvenido a mi taller de educación híbrida. Entonces dices, ¿sabes qué? Esta no me gustó, cambio de Jessica a George y vamos a ver de nuevo. Hola, bienvenido a mi taller de educación híbrida. Y así puedo ir creándolo. Y ya que lo tenga aquí, entonces, o sea, primero ya creé mi voz y entonces ahora sí le doy a probar, que es el punto donde estábamos. Hacemos la cuenta, generamos la información. Esto es completamente gratuito. Tú puedes hacer audios hasta de 20 minutos, me parece, completamente gratuitos. Ahorita vamos a irnos a los precios. Mira, tiene la versión free, la versión básica y la versión de creador. Todo es en dólares. Entonces, por ejemplo, la versión free, pues obviamente te cuesta $0. Ah, mira, de 10 minutos, aquí están, 10 minutos de audio en alta calidad. Luego, si tienes la versión básica, tienes hasta 30 minutos. Y si tienes la versión que, cuando menos es la que pago yo, la de creador, hasta 100 minutos. Y a partir de eso puedes desarrollar. O sea, tú puedes hacer, en el caso de la versión de gratuita, un audio de 10 minutos por mes, porque eso es otra cosa, te lo da por mes, lo cual está bastante asequible. Y si tú quieres hacer un podcast, lo puedes hacer aquí mismo gratis con una herramienta de inteligencia artificial. Si es el otro caso que te mencionaba, donde puede servirte como introducción para tu aula, como bienvenida en cada uno de los temas de tu aula, perfectamente tienes los 10 minutos para poder hacerlo y no pagas un solo peso. Yo pago la versión creador porque sí le doy bastante uso y estoy trabajando sobre todo ahorita en algunos experimentos, entonces me conviene. Pero digamos, con la versión gratuita estás y si no, la versión básica donde pagas $5, o sea, alrededor de 100 pesos al mes, es bastante asequible y lo puedes desarrollar. Entonces, esta es una herramienta que es gratis y muy sencilla de utilizar. Si te quieres poner muchísimo más experto, ¿no? O sea, de decir, vamos a... ¿Me salgo de aquí? Vamos a replicar mi voz y hacer estas cosas que les dije hace rato. Bueno, ya con la sesión iniciada, aquí del lado izquierdo en el menú, que es el único que te aparece, no tienes que buscarlo, meterlo en otro lado, así te va a aparecer la pantalla. Le das aquí arriba a Voice Changer. Y vas a subir un audio. ¿Qué audio? Pues puede ser un audio en donde tú mismo te grabes con tu celular. Buscas la grabadora de audio y ahí mismo te grabas y cargas el audio. O sea, no tiene que ser otra situación. Lo ideal es que agarres 2 páginas de un libro y las leas. Y ese va a ser un audio suficiente para que tú lo cargues aquí. Si dices, ¿sabes qué? Que a mí se me complica pasarlo del celular a la computadora, lo que sea, no te preocupes. Aquí mismo te grabas, mira. Le damos aquí, permitimos, y aquí mismo yo me voy a grabar. O sea, yo puedo estar grabando aquí la clase y va a ser el audio que yo le voy a dar. No tengo que conectar nada. Así mismo el micrófono de mi computadora, aquí está. Y la recomendación es que dure 1 minutito. Entonces tú vas a estar hablando, diciéndole, y cuando se complete el minuto,
lo pones y lo guardas. Y ya vas a tener ahí tu voz. Vas a poder generar tu voz. Y a ti mismo yo me voy a dar a vos equipo estar. Vieron cómo, o sea, no tiene sentido lo que está diciendo, pero es porque lo estaba guardando. ¿Y qué pasa? Que después, cuando te busques en la lista de personas, ya va a estar tu nombre. En este caso yo tengo el de mi jefe y mi voz, que puedo utilizar para crear cualquier audio. Y así como hicimos el experimento de decir, bueno, selecciona una voz, ahora ya te vas a encontrar a ti mismo en este tipo de voces que estás haciendo. Y si quieres jugar con el hecho de que, bueno, ya no estás utilizando a otras personas, si quieres utilizar tu misma voz, lo puedes hacer y ahí se queda almacenada. Entonces, Eleven Labs es una herramienta que puedes utilizar gratuita. Basta con que tengas un correo, es lo más que te pide. Si quieres hacer la versión de paga, lo puedes hacer, pero es bastante accesible y te da para crear un asesor un asistente virtual para tus repositorios, para crear un podcast, para explicar las indicaciones de un examen, para jugar a que vas a hablar con un autor de un libro, vas a decir, en el caso de derecho, ¿no? Hoy vamos a tener una clase de derecho administrativo con Gabino Fraga y lo invitamos a la clase. Y entonces, adelante y vamos a ver lo que nos tiene que decir. Prendes el audio y puedes escuchar a esta persona. Exactamente, Araceli. Lo que observé este trimestre es que ya no hacen apuntes y me graban, entonces esto me da una idea de que les ponga un audio. Y además lo que hacen muchos alumnos es eso, te graban y luego en ChatGPT, que ahorita lo estaremos utilizando, o en otra herramienta, se me olvidó, ahorita la busco, ¿cómo se llama? Ahorita busco una herramienta que sirve para convertir convertir audio en texto, pueden generar sus apuntes sin ningún problema. Y lo están generando. Si tú ya sabes que van a utilizar esa herramienta, ¿por qué no provocar que suceda con la herramienta adecuada? Este ejemplo que tú dices es un gran ejemplo de cómo la práctica de los alumnos rebasa a ciertas situaciones que nosotros podemos utilizar en la vida cotidiana, ¿no? Si empezamos a observar ese tipo de comportamientos que utilicen, nos daremos cuenta entonces de cómo estas herramientas nos pueden servir. Entonces, este es Eleven Labs, que te sirve para el audio y que puedes utilizar de esta manera, y ahí te puse el link para que lo puedas utilizar. Vámonos ahora con Canva. Mira, aquí te pongo un ejemplo de cómo yo construí la parte de la estructura, el diseño instruccional para el diplomado que comenzamos mañana, que es en inteligencia artificial generativa aplicada a proyectos. Entonces, lo que yo hice fue generar en una imagen las bases, en otra imagen la composición de una sesión, en otra imagen el calendario de fechas y en otra imagen la dinámica durante una sesión. Y además le dije al soporte técnico, cada que iniciemos la sesión van a proyectar esta pantalla. Entonces es un trabajo que me tardé a hacer en un par de horas, hasta en una hora, pero que en cada sesión le va a brindar al alumno lo mismo, la sensación de una experiencia. Quiero que en todo momento sepas en qué consiste la sesión, qué es lo que vas a ver, cuándo lo vas a ver y las reglas que yo te pido para que tú cumplas, ¿no? Prende tu cámara, apaga tu micrófono, ponme tu nombre completo y levanta la mano o escribe en el chat para participaciones. Esta pequeña imagen convierte en algo gráfico una indicación cotidiana que tenemos en Zoom, que es el problema de que estén los micrófonos prendidos o el problema de cómo paso lista si no pusieron su nombre o cómo les pido una dinámica de participación. Entonces, sentar las reglas también puede convertirse en que no las digas tú, sino que las vean. Y entonces en cada sesión vamos a estar compartiendo esta pantalla para que los usuarios lo puedan ver. Pero además de todo, cuando nos vamos a la página, ¿cómo se llama? Pero además cuando compartimos un diplomado, pues dentro del sitio web se ve de esta manera. Entonces pareciera que diseñamos todo un sitio web cuando en realidad solo hicimos una imagen. Yo te lo comparto así y entonces tiene una estructura bastante agradable, bastante ordenada, porque son esquemas, ¿no? Yo ya puedo ver aquí el calendario, ya puedo ver aquí arriba las bases con las cuales se va a trabajar y a partir de eso digo, bueno, se encuentra esto, ¿no? Que por cierto les hacemos la invitación a los que quieran participar en este diplomado, donde se va a hablar a detalle de cada una de estas herramientas y se dará todo el desarrollo de lo que quieran al que le interese, ahí les digo, ahí les dejo el link. Y entonces una herramienta de Canva me sirve para desarrollar toda la estructura instruccional de una clase. Y entonces esta herramienta yo la presento en pantalla cada que tengamos una videollamada, para el caso de la videollamada, y les explico a los usuarios, ¿no? O por WhatsApp semanalmente les voy a estar mandando y lo único que voy a hacer es, por ejemplo, colocarle una línea
a la sesión en la que nos encontremos, una línea de color resaltado, ¿no? Pero decirles, estamos aquí, o sea, tú te encuentras aquí. Y a partir de eso, estás en esta sesión. Bueno, obviamente recta y bien acomodada, ¿no? Y luego la pasamos para acá y estás en esta sesión, estás en esta sesión. O sea, es como el ejemplo del metro de usted está aquí. En el aula siempre tenemos que desarrollar este tipo de situaciones, que el usuario siempre sepa dónde está. Todo, repito, todo es con el objetivo de que el alumno siempre sepa dónde está, que no lo perdamos y que le demos espacio para todo. Entonces, si yo estoy viendo que no está funcionando la participación en clase, ¿por qué no fomento foros de participación? Si yo estoy viendo que la mayoría se me está perdiendo con cuáles son las indicaciones de lo que hay que hacer en el aula virtual, hay un recuadro negro, veamos. Así, ahí me confirman que ya lo pueden ver. Pues estaba apareciendo el chat, me parece que era el que estaba. Ya se ve bien, gracias. ¿Verdad? Ahorita lo vuelvo a quitar, lo pongo porque estaba. Ya. Entonces, podemos utilizar este tipo de situaciones para hacer el señalamiento, digamos, paso a paso, ¿no? Otra herramienta que podemos... bueno, me regreso a Canva. Vamos a entrar desde cero, canva.com, nos va a aparecer así y podemos registrarnos de distintas maneras. Aquí sí nos permite con nuestro correo de Google, con nuestra cuenta de Facebook o con nuestro correo electrónico. Incluso lo puedes hacer con el correo electrónico laboral y en algunas instituciones te va a dar un año gratis. Entonces recomiendo que pruebes si tienes correo institucional con este y te puede dar chances. Sobre todo para educación básica, está otorgando un montón de licencias Canva. Entonces creo mi sesión y ahora ¿cuáles son los precios? Tenemos la versión gratis, la versión Pro, la versión Canva Equipos y la versión Empresas. Aquí es importante que identifiquemos esto. La versión Pro me permite que yo como único usuario tenga acceso por un año. Pero si te puedes juntar con otras 2 personas, puedes crear la versión Canva Equipos, en donde en lugar de 1210 baja todavía a 1100 por persona. Esto no significa que van a estar cruzando diseños y va a tener acceso a tu información, no. Cada uno puede tener su licencia y cada uno puede trabajar con las herramientas que tenga, pero se genera un solo pago. Entonces es bastante recomendable que se pueda utilizar de esta manera. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, lo vamos a ver acá. Cuando yo tengo ya en la práctica la necesidad de crear un archivo, miren, vamos a iniciar. Canva es un poquito más complejo. Ahorita les trataré de dar un acercamiento, pero en realidad es tan profundo como querramos. Dice, ¿qué vamos a diseñar hoy? Entonces yo le tengo que dar una palabra clave. Yo le puedo decir, por ejemplo, un temario, quiero desarrollar. Y voy a seleccionar sus plantillas. Y me va a dar entonces infinidad de documentos con los cuales yo puedo armar una plantilla. Yo puedo identificar cuál es la que más se adapta a mis gustos. Y puedo generar un temario. Vamos a poder revisar. Y puedo decir, ¿sabes qué? Este se adapta. Entonces personalizo esta plantilla y se me abre todo un sinfín de recursos para que yo pueda utilizar esta plantilla. En esencia, es como editar un Word. O sea, mantiene las mismas reglas, aunque verás que del lado izquierdo se abre un supermenú. Entonces yo puedo crear mis propias imágenes y subirlas, o tengo un banco de fotos, y aquí es a donde quiero llegar. Tengo un banco de fotos y entonces yo le pongo que quiero que la foto sea sobre clases online. Aquí viene la diferencia entre la versión de paga y la versión gratuita. Que todas aquellas imágenes que veamos aquí que tengan esta coronita, quiere decir que solamente pueden ser usadas por aquellos que hayan pagado. Si tú no pagaste, entonces también encontrarás un montón de imágenes, pero verás que son menos. Mira, esta no tiene la coronita, yo lo puedo usar y sin problema no me va a cobrar. Y la descargo. O sea, en resumen, la versión de paga te permite un banco de datos muchísimo más amplio de imágenes, de video, de herramientas, de elementos. Supongamos que quieres poner un icono. Mira, aquí voy a ponerle pizarrón. Y entonces me voy a encontrar con un montón de recursos, pero lo mismo, te vas a dar cuenta que tiene la coronita, aquellos que son de paga y aquellos que son gratuitos son menos, pero existen. O sea, yo te podría decir que con la versión gratuita puedes trabajar sin problema para lanzar contenido. Ya cuando te quieras poner más profesional, ponerle un poquito más de diseño, un poquito más de detalle, ahí es donde vendrá el hecho de que ya consideres generar la versión de paga para que lo puedas utilizar. Esa es la diferencia y como te dije en los precios, está en 1,300 pesos para la versión individual y si te juntas con otras 2 personas puedes hacer que sean
1,100 pesos anuales. Entonces eso hace muchísimo más asequible esta herramienta y de verdad es la que vas a usar para todo el tiempo. Te va a servir para un montón de cosas. Incluso si tienes un equipo de diseño, puede fomentar un trabajo muchísimo más dinámico con el uso de esta herramienta. Nos quedan dos, entonces, una que es Eigen, como te dije, y otra que es ChatGPT, que ahorita estaremos viendo y que estaremos vinculando. Por ahí creo que alguien ya puso un ejemplo. De un lado saqué el guión, del otro lado saqué el avatar y del otro lado saqué el video. ¿Cómo funciona Eigen? Yo tengo que elegir qué es lo que quiero hacer. O sea, quiero un avatar o quiero además que tenga el hecho de que me traduzca, que esta es una nueva función que está desarrollando. Vamos a seleccionar avatar y me dice, bueno, ¿para qué lo quieres? Si te fijas, te va guiando, aunque no seas un experto. ¿Sabes que lo quiero vertical para Instagram o lo quiero horizontal? Yo le voy a poner que lo quiero horizontal. Y entonces aquí se abre todo un abanico. Lo mismo, te vas a dar cuenta que hay versiones de paga y hay versiones gratuitas. La verdad es que esta no deja de encantarme porque están incorporando un montón de herramientas que me vuelven loco. Yo estoy preparando un podcast que yo acostumbraba a hacer presencial y que ahora lo voy a hacer solo con inteligencia artificial. Para quienes quieran ver un ejemplo de esto, los invito a ver el canal de Roberto Martínez, así se llama, donde sus últimos episodios de podcast ya no es él. Simplemente él desarrolló un guión, lo cargó con su propio avatar y entonces lanzó sus videos. Están teniendo millones de reproducciones, ¿no? Que esto además nos permite no desgastarnos tanto. O sea, para grabar un video no necesita tener una buena sala, un buen micrófono, una buena cámara. Basta con que subas tu avatar y mira todos los escenarios que me va a dar. Incluso yo puedo diseñar el escenario de fondo y decirle, quiero que me grabe siempre en esta sala. Entonces, bueno, yo selecciono esta chica. Y aquí abajo puedo empezar a desarrollar un montón de elementos. O sea, yo le puedo decir, por ejemplo, el guión. Entonces vamos a empezar a escribir el guión y lo mismo, ¿no? Yo le puedo decir bienvenido a mi aula. Hoy te quiero explicar tal cosa. O llevándolo más a fondo, dar toda la clase, desarrollar todo este guión que yo hice y darle toda la clase y colocarlo aquí en el texto. Así sin moverle más, yo ya puedo tener mi clase y le pongo simplemente descargar. Obviamente no me lo va a dar porque yo tengo la versión gratuita, pero miren, el avatar se va a desarrollar. Type your script to get No se started. mueve. O sea, ustedes ven que no mueve su rostro porque Eigen es inteligente. Dijo, a ver, si yo le pongo aquí en la versión previa cómo va a quedar, pues simplemente captura pantalla y me descarga el video y no me paga nada, ¿no? Entonces, por eso es que no aparece, pero el avatar funciona muy bien. ¿Cómo? Como les mostré en un principio. O sea, ya que ustedes hayan desarrollado aquí el avatar, el texto, el ambiente que quieran que tenga, incluso pueden colocarle algunos elementos, ¿no? O sea, algún logo, es prácticamente un editor de video, pero en lugar de que ustedes estén aquí hablando, habla la inteligencia artificial. Y lo que va a pasar es, me regreso a donde estábamos. Esto. Es que una vez que hayan tenido todos estos elementos, lo van a tener así y lo van a poder descargar. Les digo, no necesitan pagar, ahorita les mostraré los precios. Para que hagan el experimento, yo les recomiendo que hagan su sesión. Ahorita les mando el link. Y de manera gratuita, ustedes tienen un crédito para hacer su video, para que experimenten con la herramienta y se den cuenta de lo que puede hacer. Inteligencia Y artificial van a tener un resultado como el que les mostré hace rato. y educación son dos temas que están más vinculados de lo que parecen. Y Soy lo presentan así. Entonces, si se fijan, es una persona hablándome. O sea, tendría que ser yo muy meticuloso para identificar que le falta un acento, que de repente falló un poquito, pero es un avatar. Y si le pongo yo mi rostro y mi voz, pues todavía mejor, porque aumentan las probabilidades de que se parezca a quién soy yo y cómo lo estoy desarrollando, ¿no? A partir de eso. Los precios, les decía, miren, estos sí son los más manchaditos, pero identifiquen también que es la tecnología más de punta que tenemos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, la más común es texto con ChatGPT. De esos van a encontrar miles de competencia. Luego, en segundo lugar, está la de imagen y en tercera la de video. Como no hay tanta competencia, por eso nos encontramos con este tipo de herramientas. Miren, si queremos pagar mensual, la versión gratuita, que también es muy digna, nos permite 3 videos de menos de 3 minutos. Entonces, es bastante, digamos, básica para que la utilicemos. O sea, podemos interactuar para crear nuestro repositorio, nuestra aula virtual con esta sin pagar. Pero luego cambia drásticamente. La versión de creador ya está en 600 pesos mensuales aproximadamente, ¿no? Y la versión team
es la que acostumbramos utilizar porque te permite videos de hasta 30 minutos, ya está en $90, ¿no? O sea, 1,800 pesos más o menos, lo cual ya lo coloca como fuera de cualquier presupuesto básico que queramos utilizar, pero que sigue siendo, repito, en consonancia con lo que te ofrece. O sea, no es cosa menor que tú puedas tener un clon de ti para dar una clase, para compartir un video, para explicar algo. Vuelvo a lo mismo, si tú subes una foto de Einstein o un video de Einstein y haces que Einstein te explique la teoría de la relatividad a través de un video que tú creaste con tus alumnos, pues vas a transformar completamente tu clase porque vas a crear un video único donde estés explicándole cómo el autor vino a dar la clase a saludar a los alumnos, ¿no? Esta ludificación, este juego que permite, o que de manera previa les mandes ese video y cuando lleguen a la clase les digan, a ver cómo les fue en su plática con Einstein, ¿no? En la teoría de la relatividad. Bueno, esta es la otra herramienta y finalmente tenemos ChatGPT, que yo creo que es la que a lo mejor la mayoría ha podido interactuar con ella, pero que sobre todo lo que quiero que entendamos es que es la que está integrada con todos los demás, es la que nos va a sacar del apuro. Imagínense que yo le digo, oye, no sé usar Eleven Labs y un tipo en un taller me dijo que era una gran herramienta para usar voz y convertir texto a voz. ¿Es verdad? ¿Qué me puedes decir de ella? O sea, puedes repetir lo que yo te dije y si te quedaron dudas te lo puede explicar. Te puede decir cómo funciona, te puede dar todos los detalles. Todo, todo, todo. Ejemplo 2. Lo voy a dejar ahí que corra y voy diseñando el ejemplo 2. Le voy a decir cómo creo un guión para crear un audio en Eleven Labs que sirva como presentación de mi aula virtual. Dime paso a paso cómo hacerlo y dame el guión. Dame el guión, ¿no? Y luego aquí le tienes que dar un contexto. Mi clase se llama Laboratorios 1, se aloja en Classroom. Yo soy el profesor Rafael Ángeles y la materia consta de 12 clases. O sea, le vas a dar tanto contexto como tú quieras, pero bueno, yo le doy ese nada más de ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a explicar por si yo me pierdo en cómo trabajar en Eleven Labs. Mira, regístrate. Si no tienes una cuenta, métete aquí. Me va a mandar exactamente al que yo les mandé. Selecciona la opción de voz a texto, luego te dice escribe o pega el guión, configura la voz, genera el audio. Los está llevando paso a paso, ¿se dan cuenta? Y ahora me va a dar el guión que yo le voy a poner acá a Eleven Labs cuando hagamos este audio. Simplemente yo copio, pego y listo. Entonces, ChatGPT es bien interesante porque se mezcla con todas las demás y a partir de eso puedes trabajar con esta herramienta. Podemos hacer una nueva. Decirle, por favor, durante toda esta conversación, compórtate como Albert Einstein e interactúa con mis alumnos. Todas las preguntas que recibas serán de mis alumnos de 5º grado de primaria. Confirma que entendiste. Entonces hasta ahí lo dejamos. Yo lo configuro así. ¿Qué pasa? Que yo llego a la clase, proyecto mi pantalla y les digo, hoy vamos a hablar con Albert Einstein. Entonces yo le voy a poner, ¿cuándo naciste? Llega alguien y le pregunta, ¿cuándo naciste? Y le va a decir el dato. ¿Cuál fue tu mayor logro? Y si se fijan, les está hablando en un tono adecuado para un niño, porque yo le dije, oye, es de 5º grado de primaria. Entonces, este es un ejemplo de cómo, olvidándonos de las otras que les había planteado, este es un ejemplo de cómo tú puedes llegar a tu clase, prender tu computadora, conectarla y fomentar la participación de los alumnos a través de preguntas que les vamos a hacer a ChatGPT, porque ChatGPT funge como un autor. Yo te puse Einstein porque es el más pop, pero piensa en uno de tu área en específico, cuál pudiera ser.
¿no? Y a través de eso puedes desarrollar. Si el chat GPT no lo comprende, tú le puedes cargar el material de esa persona. Si te dice, bueno, no sé mucho sobre él, tú le dices, aquí está este libro, quiero que expliques este tema, compórtate como él frente a la clase. Y entonces le dices a los alumnos, ¿sabes qué? Pasen y escríbanle las preguntas que deseen, o tú dime cuál y yo se la escribo y lo planteas. O ponte a debatir con el autor. Y a partir de eso puedes generar una dinámica de interacción. Para el caso de ChatGPT, también tiene la versión gratuita, que se llama versión automática. Yo estoy en la versión Plus, que es la versión de pago, pero los ejercicios que te estoy mostrando los puedes hacer completamente con la versión gratuita y no te va a generar ningún problema. La versión Plus, la versión de pago, te cuesta $20 al mes, o sea, unos 400 pesos al mes. Pero para mí es de las más útiles porque si te fijas, te ayuda a entender todas las demás. O sea, yo te puedo decir cómo hago un avatar en Eigen y aquí paso a paso me va a decir. O sea, me ayuda a mí como docente a utilizar las otras herramientas, pero además me ayuda como propia herramienta para utilizar en el aula. Entonces, este abanico de herramientas que te estoy mostrando son las que hemos estado utilizando cotidianamente en los talleres, en los laboratorios que desarrollamos, y a partir de eso, uy, ¿por qué no se activó la cámara? Déjenme ver qué pasó. Y a través de eso lo que buscamos es que en distintas etapas, no sé qué pasó ahí, que se acabó mi cámara, ahorita lo sigo revisando, buscamos intervenir distintos pasos de lo que te mencionaba, ¿no? Del aula virtual o del aula presencial o del aula mixta, según lo quieras hacer. Entonces, las herramientas o digamos la invitación, si te fijas, van en 3 pasos. Una es la dinámica de tu clase. A partir de eso, tú vas trabajando en transformar la dinámica de tu clase, que es una cosa muchísimo más abstracta. Otra es el modelo pedagógico, o sea, cómo estableces la línea pedagógica que vas a trabajar con ellos. Y ahí la propuesta es el conectivismo. O sea, cómo con el conectivismo te haces a un lado, tú pareces más bien la guía dentro de todos estos espacios para que a partir de eso tú puedas trabajar. Y finalmente son las herramientas, o sea, ya cómo en concreto con entregables tú puedes desarrollar, y también hay que revisar la cámara que volvió a fallar, tú puedes desarrollar entonces entregables concretos. Entonces, a través de esas tres vías es que tú puedes volver o completamente híbrida o en ciertos elementos híbrido a tu aula. Para finalizar, y enseguida me voy a las respuestas, los elementos a considerar cuando hablamos de estas herramientas son, número uno, ¿qué flexibilidad quieres tener hacia tus alumnos? O sea, ¿qué tanto quieres modificar la propuesta que tú tenías de clase en pro de tus alumnos? ¿Qué tanto quieres modificar, por ejemplo, el mecanismo de evaluación para que no sea un examen rígido y sea un tipo de presentación distinta? ¿Qué tanto quieres fomentar que se den clases en línea en lugar de tener clases presenciales? ¿Qué tanto quieres fomentar que la exposición no sea tradicional y se utilice en otros canales, ¿no? Eso es a consideración de cada docente, pero sí es importante que sepas que entre mayor rigidez, menor interacción vas a lograr y menores objetivos vas a lograr. La segunda, no hay que negarlo, es el nivel de conexión a Internet. Yo te puedo presentar aquí 1000 herramientas, pero si el nivel de conexión a Internet no da, pues no puedes desarrollar ninguna y eso hay que decirlo, es un hecho. El aula híbrida no es para todos los lugares, no es para todas las geografías. El acceso a dispositivos por parte del alumnado. Aquí sí hay que considerar que podemos dar por hecho que todos tienen un celular. O sea, más bien puede ser la excepción que alguien no tenga. Entonces, la mayoría de las herramientas o de las dinámicas las puedes desarrollar en el celular. Un podcast todos los pueden escuchar y no les cuesta, es gratis, ¿no? Pues tú puedes contemplar y hacer un pequeño censo para identificar quién tiene celular y quién tiene computadora y a partir de eso determinar qué plan vas a utilizar con esa generación. Y finalmente los objetivos a lograr con el aula híbrida. ¿Qué te está llevando a utilizar el aula híbrida? O sea, ¿por qué te interesaste en ello? Y a partir de eso, pues yo te recomendaría que identificaras lo que decíamos, ¿no? Los retos. Si lo que te llevó a utilizar el aula híbrida es los periodos de atención, entonces puedes implementar los elementos que te dije, ¿no? Si lo que te llevó es la participación en clase se fue a la baja, entonces utilizamos ChatGPT para mecanismos de participación, por ejemplo. Es importante que identifiques los retos porque a partir de eso es que vas a ver qué tanto te incorporas, si vuelves tu aula 100% híbrida o si solamente ciertas herramientas. Estas son, digamos, las limitaciones para que tú sepas si todo el abanico de herramientas las utilizas o te quedas con unas cuantas y a partir de eso dices, bueno, a mí nada más me sirvió esta, ¿no? Por supuesto que el contexto importa, la geografía importa, de repente te puedes topar con una generación apática que a lo mejor no quiera participar tanto, entonces reduces
el uso de estas herramientas, pero de manera general esos son los estándares. Efectivamente, Araceli, también acá en Azcapotzalco tenemos la ventaja de que tenemos las aulas con conexión y que además los alumnos pueden conectarse también al, a la, al Internet. Entonces, si incluso nos atreviéramos a hacer una dinámica online al momento, podríamos hacerlo porque ellos se pueden conectar a la red que está abierta y el profesor se conecta, si no a la red, al cable que está allí, ¿no? Me está fallando la cámara, yo creo que lo voy a dejar así, no sé qué falló, pero bueno, sigo acá con ustedes. Hasta aquí le dejaría con el caso de las herramientas. La verdad es que esto lo plantea a manera de provocación. Si te fijan, abrimos varias herramientas, ¿no? Cada una podría ser una sesión de especialidad, pero lo importante es que nos acercáramos a las herramientas y que pudiéramos ir viendo hasta qué punto las puedes utilizar. También es cierto que todo lo que les comenté está basado en encuestas de satisfacción que le hacemos a los alumnos. O sea, antes que pensar qué es lo que nos conviene a nosotros, es importante escuchar a los alumnos. Y los alumnos dicen, pues esto me parece adecuado, esto siento que no, siento que si se comunicara por WhatsApp sería más fácil, siento en su momento nos dijeron que los grupos de Facebook son muchísimo más fácil. Y de esta manera es que este abanico de herramientas las presentamos. Hay muchas otras, pero también los alumnos nos han dicho, muchas veces el Moodle, por ejemplo, no es tan amigable como pudiera llegar a serlo Classroom, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una de tantas, sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial se están dando infinidad de herramientas, pero con estas creo que puedes comenzar, puedes armarte bastante bien para reinventar tu repositorio, para reinventar tu proceso de clase y en la medida en que tú quieras convertirlo en un aula híbrida. Hasta aquí le dejaría, preguntaría entonces si hay alguna duda, ya vi una por aquí y si no estaríamos retomando las demás. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por la invitación y por su tiempo que es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Estimado Rafael, creo que ha sido una sesión bastante interesante. Hay algunas cuestiones que me gustaría destacar, sobre todo por el tema educativo. Todo lo que enfocaste me pareció de mucho interés y relevancia, sobre todo porque en estos temas hemos estado avanzando mucho como a tientas, ¿sabes? Así como adivinando, porque precisamente no ha habido ese trance o ese tránsito que tú bien señalas de epistemológico, ¿no? De, bueno, ¿qué paradigma psicopedagógico es el que estamos utilizando? Y pareciera ser que no alcanzamos como a visualizar que, bueno, ya el constructivismo, si hay algunas cosas que se rescatan y que nos sirven para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el conectivismo es una propuesta que está muy poco explorada. Te voy a compartir un documento por ahí que estoy trabajando precisamente sobre este punto, porque no podemos seguir avanzando así como adivinando nada más. Entonces, esa parte a mí me parece fundamental porque anclar la tecnología, las distintas herramientas en un modelo pedagógico basado en un paradigma psicopedagógico que nos lleva a, digamos, como de manera circular, a lograr los objetivos de aprendizaje me parece fundamental. Otra de las cuestiones que también destaco es que con nuestros profesores, por ejemplo, en Coajimalpa y en todas las instituciones educativas donde he tenido oportunidad de participar, siempre les confirmo que efectivamente no tenemos que ser especialistas en todas las herramientas, ¿no? Porque eso es abrumador. O sea, ya de entrada, si me dicen, es que ahora hay otras 10 herramientas que necesito. No, o sea, la idea es justo lo que comentabas. Bueno, ¿cuál es el modelo pedagógico que estamos implementando? ¿Cuáles son mis objetivos de aprendizaje? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué me sirve para lograrlo? ¿No? ¿Cuál es la herramienta que mejor me va a servir? Y sobre todo esto que comentabas, ¿no? De acercarnos al estudiante, al participante, decirle, bueno, ¿te sirvió? Sí logramos el objetivo y de alguna manera, en caso de que no hayamos logrado el 100%, pues reciclar, ¿no? Decir, bueno, ya esta herramienta a lo mejor no fue lo que yo esperaba, pero al momento de que la evalúo, al final puedo obtener información interesante y decir, bueno, ahora reciclo y voy por otra herramienta que quizás me ayude mucho más. Entonces, de toda la lista que tú nos has compartido, ha sido muy enriquecedor. Descubrí por ahí algunas cositas también que voy a implementar. Y un tercer punto que me gustaría precisar y compartir con nuestro público es precisamente el perfil de nuestro participante. Las herramientas, la gama de herramientas que hay son diferentes
y tienen también un impacto diferente en nuestros participantes. Entonces, cuando trabajamos con docentes, bueno, ¿cuál es, digamos, como la forma en la que vamos y cuáles son con las herramientas que se sienten más cómodos o cuáles estarían como interesados en explorar? Y cuando estamos con nuestros estudiantes, que son por lo general ya estas generaciones de nativos digitales que bien caracterizaste al principio, pues bueno, ya tenemos también que van a estar en otra disposición, en otra sintonía y que las herramientas van a variar. Entonces, esos son los 3 puntos que a mí me gustaría compartirles, redondeando la charla, este taller tan interesante que nos has compartido. No sé si alguien quiera hacerle alguna pregunta, algún comentario al profesor Rafael. Yo quiero felicitarle por el excelente Muchísimas trabajo. gracias. Entonces, y por agradecerle también por haber aceptado nuestra invitación, porque sabemos que tiene mucho trabajo y está muy ocupado. Entonces, aquí en el chat se quedan algunas cuestiones, algunas preguntas que, bueno, valdría como la pena revisar. Me comprometo igual a compartir en su momento el chat y las participaciones que tengamos aquí registradas. Veía una por ahí que se quedó pendiente, que la respondería, que era que qué opinaba de... ay, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Qué opinaba de Perplexity? Miren, como contexto, los buscadores de Internet están transformándose. Ya dentro de muy poco dejaremos de utilizar Google como lo utilizamos, porque ya no nos dará respuestas en función de lo que buscamos, sino que la IA va a procesar nuestra información. El ejemplo más común que pongo es cuando vamos a hacer un viaje, buscamos el vuelo, buscamos el hotel, buscamos los restaurantes, buscamos las experiencias, todo por separado. Con los Claro. nuevos buscadores basta con que yo le diga, tengo 10 días para ir a Argentina, ¿qué puedo hacer? Y me va a dar todo junto. Entonces, Wow. Perplexity es un ejemplo de cómo te da contexto con inteligencia artificial a través de un buscador. Quien está avanzando en esto ahora es OpenAI, la empresa de ChatGPT, y dentro de poco ya verán que todos los buscadores van a ser así. En un principio suena bien, el tema es que si nos da todas las respuestas es probable que todos los anuncios sean pagados, o sea, cuando ya me dio una opción de hotel, venga más bien por un anuncio que se le generó y no porque sea lo que yo haya buscado, ¿no? Pero es otra de las revoluciones que estamos viviendo, ya no Claro. existirá más Google como existe, ya no existirá más Mozilla, Chrome como existen, sino que se van a transformar. Excelente. Pues sí, son muchísimas cuestiones aquí y cuestiones muy interesantes que nos han venido a compartir. También, bueno, agradecerle por unir, estrechar estos lazos entre Azcapotzalco, Coajimalpa. Para nosotros Sí. es muy importante que vengan aquí a compartirnos todo su conocimiento y experiencia. Y bueno, pues nuestro coordinador de innovación tuvo que salir por un compromiso que tenía con la Universidad Iberoamericana, pero bueno, les deja sus agradecimientos por haber acompañado Muchísimas en esta gracias. tarde del día de hoy. Agradecerles a nuestros participantes por acompañarnos, por estar participando en nuestras actividades para la formación docente. Pues bueno, me resta agradecerles y que tengan muy bonita noche. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias.